A ver, muy buenas, ingeniera Silvia, y muy buenas a todos los que van a ver este video. Primeramente, vamos a hacer la práctica número 3, un ejercicio que hicimos durante esta clase, esta práctica. Primeramente, vamos a armar el circuito. Lo estamos armando. Ahora aquí viene la primera duda. ¿Cómo saber si un circuito si está conectado en serie o está conectado en paralelo? Para eso se lo puede más o menos interpretar de la siguiente manera. Una vez que esté terminado el circuito, vamos esto aquí, esto acá, hacemos la conexión, ponemos otra resistencia, tenemos que conectarlo otra vez para que el circuito funcione, si no, no funcionará. Estamos conectándolo para que sea mejor, un poco centrado mejor. Y para verificar que el circuito funcione, vamos a conectar una bombilla también, para que se pueda apreciar mejor la interacción que va a haber. Hay un poquito ahí, se ve mejor. Ok, vamos bien. Ok, vamos a ponerle una resistencia a este de unos 70 ohmios. Vamos a agregar un poquito más. Los pasamos. Vamos. Te voy a poner una resistencia de unos 90 ohmios. Vamos a variar los datos. A ver, ahí estamos. Y en la bombilla, déjamelo con su resistencia normal con la que vino. Ahora, para interpretar si este es un circuito, ya sea en serie o en paralelo, tenemos que fijarlo en esto, en cómo están conectados. Si el circuito fuera en serie, aquí puede haber una conexión aquí, otra conexión acá, otra conexión acá. Puede ser en batería, puede ser de una fuente corriente o de una resistencia. También puede estar conectado acá. Vienen a ser casos de circuitos en serie, pero en este caso no es así. En este caso tenemos un circuito en paralelo, porque es paralelo. Porque podemos ver aquí, ya que tenemos una fuente de alimentación en este lado y tenemos una resistencia conectado en horizontal. Quiere decir que el circuito se encuentra en paralelo para todos, para cada resistencia y el foco también, o el bombillo. Ahora, aquí con este circuito podemos decir algo o deducir alguna propiedad de circuito en paralelo, de que su voltaje va a ser tanto igual en este, va a ser igual a este, acá va a ser el mismo que más o menos con el que inició, y acá lo mismo, es decir, el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito paralelo. Ahora vamos a realizar, a conectarlo, a ver cómo queda. Ahora hacemos esto y lo conectamos para ver que funcione y podemos ver que funciona. Ahora, para comprobar que es verdad lo que hemos dicho hasta ahorita, podemos coger el voltímetro y podemos medir. Midamos aquí y acá. ¿Qué podemos ver? Que el circuito aquí es igual a la fuente de alimentación. Ponemos con la segunda resistencia, con la primera resistencia que diga, y es igual también. Vamos con la segunda resistencia. Podemos ver que también es lo mismo y vamos con la corriente que circula en el foco y es el mismo el voltaje. Ahora, podemos ver que el voltaje va a ser lo mismo en todo el circuito.
Aquí podemos ver que el circuito está circulando en sentido real. Si queremos el sentido teórico, es la flechita acá. Y podemos ver que circula en sentido teórico. Vamos a dejarlo en sentido real para que sea mejor. Ahora, para calcular estos datos, se puede usar con esta medición. Ahora, queremos saber la corriente, porque en este circuito lo que varía son la corriente. ¿Por qué? Tenemos el voltaje, que es igual en todo el circuito. Tenemos la corriente, que lo dan también, de la resistencia. Entonces, entonces más o menos, ¿qué es lo que nos falta hallar? Sería la corriente. Ahora, para hallar la corriente, en este circuito, lo que tenemos que hacer es desconectémosla y desconectemos esta aquí y esta aquí. Conectamos el primer, para mí la corriente, uy, se murió. Aquí, lo conectamos esta aquí, lo ponemos un poquito más abajo para que sea mejor y vamos a medir la corriente que circula en el circuito. Como dato adicional, le voy diciendo que la corriente no van a ser iguales. En cambio, cuando tenemos un circuito en paralelo, las corrientes no son iguales. Cuando tenemos un circuito en serie, las corrientes sí son iguales. Esa es la única diferencia que hay entre el circuito paralelo, un circuito en serie y un circuito en paralelo. No deben olvidarse. También le voy a enseñar la forma de calcular este circuito de forma teórica sin utilizar el, el multímetro. Ahora conectamos nuevamente y aquí en estos valores van a arrojar unas mediciones en amperios, es decir, la medida de esta es en la corriente. Lo conectamos y podemos ver que lo botan valores. En la primera resistencia está circulando una corriente de 0,13 amperios o 130 mil amperios. En la resistencia número está circulando una corriente de 0,10 amperios o lo que es 100 mil amperios. Y en el foco está circulando una corriente de 0,9 amperios, lo que es 900 mil amperios. Ahora, para hacer esos cálculos, tengo un documento acá listo que podemos ver. Primeramente, si queremos calcular las corrientes por ley de Ohm, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, la propiedad ya la dijimos, que el voltaje va a ser igual en todo el circuito. Ahora, para ley de Ohm, ¿qué tenemos que necesitar? Tenemos que calcular la resistencia total. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que calcular la resistencia de este y de este. Quiere decir, la resistencia total de estas tres resistencias. ¿Cuál es el equivalente que va a dar en un circuito paralelo? Para eso tenemos una fórmula, que es la K. Para calcular la resistencia cuando tenemos tenemos más o menos unas tres resistencias o más, usamos la fórmula normal. No usamos las que tenemos de resistencia, son muy diferentes. Ahora, reemplazando datos, saldría este resultado. Y de este resultado, aquí tenemos una fracción compleja. La fracción compleja se resuelve, lo que está abajo en el denominador pasa como numerador y lo que está en el numerador pasa como denominador. Ahora, y la resistencia total de este circuito es de 7,97 ohmios. Ahora, este dato podemos reemplazarlo por un valor ya conocido, que es el 9 voltios, y podemos aplicar el ley de Ohm. Despejamos la corriente, que sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia total, que la hallamos ya, y reemplazamos. Lo da un valor de 1,12 amperios. Entonces, esto quiere decir que la corriente total que circula en todo este sistema es de 1,12 amperios. Ahora, para calcular las corrientes de cada resistencia y del foco, aplicamos ley de Ohm. Con el dato que va en este caso,
para calcular cada resistencia, aplicamos para corriente, aplicamos su resistencia nomás. En el primer caso tenemos 9 voltios sobre 70 ohmios, lo que da un valor de 0,13 amperios o 130 miliamperios, lo que se cumple en el primer resistencia, que es igual. En la segunda tenemos 9 voltios sobre 90 ohmios, lo que da un valor de 0,1 amperio o 100 miliamperios, lo que podemos ver que se cumple acá también. Ya, ahora en el tercero, la corriente del foco que circula sería 9 voltios sobre 10 ohmios, lo que le da un valor de 0,9 amperios o 900 miliamperios, lo que es similar a esto. Podemos ver que los valores coinciden. Ahora, otra forma de calcular esto sería por divisores de corriente. ¿Por qué corriente? Porque en este circuito lo que nos falta es la corriente, por eso es divisores de corriente. Si fuera el voltaje, sería divisores de voltaje. Ahora, para calcular la corriente que pasa por la resistencia 1, primero tenemos que calcular la resistencia equivalente. ¿Cuál resistencia equivalente? La resistencia equivalente entre este y este lo dará un circuito más, más pequeño, por así decirlo. Estas dos resistencias se convertirán en una sola. Para eso, calculamos los datos que ya están acá puestos. Aquí la fórmula es esta. Como tenemos dos resistencias, podemos aplicar la fórmula que solo es para dos resistencias nomás. Aquí multiplicamos 9 por 10 ohmios. El ohmio está elevado al cuadrado porque se multiplica por ohmios y ohmios, ohmios al cuadrado. Que ahora es sobre 90 más, más 10 sería 100 ohmios, que sería 900, lo que da un valor de 0,9 ohmios. Es la resistencia equivalente entre estas dos resistencias, la de 90 ohmios y 10 ohmios. Ya ahí, para calcular la corriente en la resistencia 1, ya tenemos ahora, aplicamos la fórmula de divisor de voltaje que aquí vamos a calcular la corriente 1 que es aquí. ¿Por qué? Por el opuesto de estas dos de corrientes que ya la calculamos, que es de 0,9 ohmios. Entonces, reemplazando datos, tenemos la corriente total, que también ya la tenemos, el circuito que calculamos en antes, sería 1,12 amperios por 0,9 ohmios sobre 70 más 9 ohmios, lo que lo da un valor de 0,13 amperios o 130 amperios, lo que es igual a 130 mil amperios, lo que coincide con el valor inicial que encontramos al principio. Ahora, para calcular la corriente que circula ahora en esta resistencia, aquí ya no teníamos que aplicar nuevamente calcular la resistencia equivalente entre estas dos. Ya no es necesario, porque la única resistencia que se le opone a la resistencia número 2 es la resistencia del foco, como podemos ver. Solo es la del foco. Entonces, aplicando la fórmula de divisores de corriente, los quedaría en el siguiente resultado. Ahora, para este caso hay que tener algo en cuenta, que sería que aquí entra una corriente y la corriente, aquí entra una corriente que ya la conocemos, que es corriente número 1 de la resistencia 1. Ahora, y aquí sale una corriente I2 o corriente, pongámosle, corriente resultante que quedó aquí ya, es diferente a la corriente que entra aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente que va a entrar que va a entrar a esta resistencia es esta, ya no es esta. Entonces tenemos que restar esta corriente con esta corriente. Entonces lo que nos queda con un resultado de, espérense un ratito, ahora sí. Restamos eso. Está aquí la resta, lo queda de 0,1 ampero, por así decirlo. Vamos a redondear este valor, lo que lo daría un resultado de, aplicamos divisores de voltaje esta vez, 0,1 amperio, por así decir, 0,1 amperio por 10 ohmios sobre 9 más 10 ohmios sería 100 ohmios y lo que da un resultado de 0,1 amperio. Ahora, si lo pasamos a una medida más pequeña sería
100.000 amperios, lo que coincide con el valor 2 que le calculamos con la primera fórmula. Este valor aquí, como podemos ver, igual. Y para la resistencia del foco o la corriente que circula en el foco, solo es aplicar una simple regla de la resistencia, la corriente total que circula en el sistema la tenemos, la corriente uno y la corriente 2. ¿Qué nos falta? La corriente del foco. Podemos despejar en esto, lo que quedaría que 1,2 amperios menos 0,13 más 0,1 amperios. Esta, aquí se procede a hacer las operaciones correspondientes y le quedaría que la corriente del foco es de 0,89 amperios, pero vamos a redondear este valor, lo que es de una corriente en el foco es de 0,9 amperios o 900.000 amperios. Lo que este valor es, coincide con esto. Podemos ver que se cumplen los valores. Ahora, podemos decir que en un circuito en serie, lo que siempre se va a mantener igual en todo momento, ¿qué es? Es el voltaje. Y que pudiendo calcular, pudiendo calcular todas las resistencias, pudiendo calcular la resistencia total de estas tres resistencias, podemos calcular esto sin necesidad de de multímetro. En un caso que no lo tengamos, siempre que tengamos las medidas correspondientes. Y si queremos calcular por divisores de voltaje, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué resistencias se le están oponiendo a a la resistencia que vamos a calcular? O como podemos ver un caso aquí también. Supongamos que no conocíamos el valor de la resistencia 3 sin aplicar esta fórmula, la que le mostré antes acá. Esta fórmula, supongamos que no la conocíamos ya. ¿Qué tendríamos que hacer aplicando divisores de voltaje nuevamente? Lo que tendríamos que hacer era lo siguiente. Tendríamos que ver la resistencia que se le opone a esta resistencia. En este caso sería esta resistencia y esta resistencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Calcular la resistencia equivalente entre estas dos resistencias, donde nos quedaría solo una resistencia, quedarían dos resistencias, la resultante de esta y la resistencia que ya conocemos, y podríamos aplicar divisores de voltaje. Y este valor tendría que coincidir con esta corriente que tenemos aquí. Y así es como se llegan a estas prácticas, así como tenía que resolver este ejercicio. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos.